Saludos, Tatiana, qué gusto estar contigo en este programa especial de Es Noticia por la asunción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, hoy tenemos un invitado muy especial en tu programa, alguien a quien tú admiras y también te admira mucho, es el doctor Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Vamos a estar analizando hoy con él el discurso, el segundo discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que el discurso en el Palacio Legislativo de San Lázaro esta mañana ha sido un discurso inédito e histórico. Hablemos en un minuto rápidamente la importancia de ese discurso, doctor Jalife. Bueno, muy diferente al discurso acartonado. Yo creo que así lo que nos quedó en resumen es una diatriba contra el modelo neoliberal y el expresidente Peña tragando sapos. Ahí estamos, el expresidente Peña tragando sapos. Fue un discurso muy duro contra él y contra su El neoliberalismo. Así es. Y con datos duros, ¿eh? Por ejemplo, a mí me queda muy bien le pega duro a Fox, un billón en mexicano la deuda de pública. pesos, se va a 5 con y luego Calderón, a 10 billones. Pero no cita al otro, ¿te diste cuenta? Pero dice que la deuda pública actual es de 10 10 millones. Vamos a entrar a profundidad más adelante porque regresamos con Tatiana, doctor Jalife. Antes de regresar, y hay un asunto, Aiza, que quiero preguntarte y al doctor Jalife, también de esta manera breve. ¿Por qué breve? Se preguntará nuestra audiencia en América Latina y el mundo, porque estamos esperando que en cualquier momento, en contados minutos, comience el discurso de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que lo tendremos completo para toda nuestra audiencia quien se suma a esta hora. Aiza, déjame preguntarte, y también es la percepción para el doctor Jalife, ¿cuándo o hace cuánto tiempo no se veía una plaza tan abarrotada, incluso las zonas aledañas, y no solamente por presencia capitalina, sino presencia tan diversa de todo el país? Así es, Tatiana. Recordemos que el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del 1 de julio de manera abrumadora, y eso se ve hoy reflejado en la Plaza de la Constitución, que conocemos todos como el Zócalo capitalino. ¿Qué podemos hablar más del discurso? A mí me gustó mucho la parte de política internacional. ¿Qué dijo López Obrador? Y te diste cuenta de los aplausos hacia Cuba, cuando el presidente López Obrador dijo, aquí está el presidente de la hermana República de Cuba, así dijo. Y también se refirió a Evo, como al amigo Evo Morales. Bueno, mira, antes de entrar rápidamente a eso, te voy a decir por qué fue inédito y tú muy bien lo calificas. Porque era más de lo mismo las transiciones, el cambio de poder. Definitivamente. En México era más, el PRIAN era lo mismo, entonces no podían decir un discurso que yo diría que marca un nuevo... Esto no es un discurso de continuidad. No, para nada. Es un discurso de ruptura. Rupturista. Esto es lo que Pero hubo. donde no estoy de acuerdo con Andrés, muy respetuosamente, es que hable de cambio de régimen. No es cambio de régimen, es alternancia del poder. Cambio de régimen es una palabra muy fuerte. Cambio de régimen se te da con una revolución, quitas la Constitución, haces muchas cosas. Y no, yo creo que es rupturista dentro del sistema. Y incluso regresando a la época de los 60, la época del PRI. Mira, habla mucho de Antonio Ortiz Mena, ¿te diste cuenta? Esa parte del desarrollo estabilizador donde México crece mucho. Al inicio el discurso fue muy economicista, si te das cuenta, se ve que ese es el talón de Aquiles del país, no hay que perderlo de vista. Y yo así lo dejaría. Una etapa nostálgica de crecimiento del país, del desarrollo estabilizador de Ortiz Mena. Ahí lo dejaría. Doctor Jalife, y lo que estamos viendo ahorita mismo en el Zócalo y lo que vimos a la salida, desde la salida de Andrés Manuel López Obrador desde su casa en la mañana, luego en el Palacio Legislativo y ahora mismo en el Zócalo, la multitud, cómo va saludando a la gente uno a uno. Y bueno, lo vimos en el recorrido desde... Todavía más, yo creo que lo frenaron. Viste, tengo entendido que no salió a Palacio Nacional a saludar desde lejos todavía. No,
Pero está saludando a la gente, sí, lo estamos viendo. pero no desde arriba. No Cuidado, desde el balcón. Desde el balcón, cuidado. Ahora, regresando a lo que, y disculpa que te haya interrumpido. Adelante. Mira, fue muy interesante lo del presidente de Cuba, que lo haya citado, que además tú sabes es una persona austera, recatada, no es exhibicionista. No, para nada. Y eso llamó la atención. Fue un aplauso muy cariñoso, muy cálido del pueblo de México. Sí. México quiere a Cuba, esa es la realidad. Exactamente, y él lo dijo, la hermana República de Cuba, fue la única referencia que hubo hacia un país. Evo, pues es muy querido en México, es parte, ya es, yo diría es un acervo mexicano. Ha y venido luego, muchas veces a fíjate, México. lo de Maduro fue muy interesante porque se me hizo de pésimo gusto lo del PAN. Estás ante un cambio de presidencia. Bueno, pero ¿qué podemos pedir de la ultraderecha de este país? Pero qué bonito lo del Zócalo. Gusto. ¿Viste qué lindo el Zócalo cuando llegó el presidente Maduro, que iba a entrar al Palacio Nacional, como la multitud que está ahí en el Zócalo, o sea, el pueblo, la gente, los mexicanos, cómo lo saludaban, le gritaban cosas pero lindas. mira, también ahí, también habemos muchos que no comulgamos con Mike Pence, claro, ni con Ivanka. Tú recibes, y tienen falta de educación los panistas. Yo no sé cómo gobernaron durante 2 sexenios consecutivos. Bueno, pero mira. El anfitrión tiene que recibir claro, a quien sea. Tiene que ser además, respetuoso. Pero lo si que importa recibes al de Colombia, pues recibes al de Venezuela. Pero lo importante es hoy en el Zócalo, sí, cómo la gente, el pueblo que está ahí, al que está saludando López Obrador en este momento, cómo ese pueblo reconoció al presidente Nicolás Maduro. Eso fue algo muy bonito, y lo que le gritaban y las muestras de cariño y de respeto, ¿sabes? Porque el pueblo a veces sabe juzgar más que los políticos se equivocan mucho, y hoy es una demostración. Ahora, otra cosa, Isa, que es muy importante, citó a Bolívar y a Martí. Eso fue un momento precioso, sí, pero además lo que dijo López Obrador en su discurso hoy fue muy claro: respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la política de no injerencia en los asuntos políticos de otros pueblos. Y lo dijo claro: vamos a tener relaciones con todos los pueblos. Eso es un mensaje clarísimo a Peña Nieto, que tenía sentado al lado. La doctrina Estrada. Claro. No, más que nada, el gran faltante era Videgaray. Perdóname, no fue contra Peña. ¿Quieres y que es el artífice de la orden azteca, de lo que acaba de ocurrir en el G20. Yo creo que Peña, te lo digo sinceramente, creo que ni entendió el discurso, estaba ahí presente, ni sabía a qué horas irse, la realidad. El discurso iba contra Videgaray, que era el verdadero presidente de este país. ¿Por qué razón? Toda la política neoliberal. Segundo, la ruptura con Venezuela, tú lo sabes, expulsa al de Norcorea, y ahí estaba un representante de alto nivel de Norcorea, no hay que perder de vista esa situación. No me gustó mucho la falta de grandes líderes. Hubo más latinoamericanos, los que no están en el G20, ahora sí que los pobres del planeta, y luego segundones porque todos están en el G20, esa es la realidad. Oye, ¿y qué le pareció esta orden azteca que le dieron ayer al yerno de Trump? Ignominiosa. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo se la ganó? Nos destruyó. Dice que nos dio más empleos. ¿Cuáles empleos? ¿Qué tiene que ver? Es una buena pregunta. Quiere decir que Jared Kushner manejaba el campo está más, los campesinos más empobrecidos. 30 millones de campesinos. Esa parte le faltó a Andrés Manuel, no lo citó. Es de las omisiones de su discurso. Sí. La parte también, varias omisiones, también la parte indigenista. Solamente habló de la creación del Instituto Indigenista, pero no profundizó. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta parte del pueblo? Andrés se forma con los indígenas de la Chontalpa, ¿te acuerdas? Ahí en Tabasco. Ahí inicia su carrera. Ahí lo vemos. Sí, a ver. Ahí lo vemos. Está ya con los pueblos. Mira, vamos a tener a 2 Andrés Manuel, que se vayan acostumbrando todos, 6 años. Recuerda que yo lo conozco bastante bien, conozco su psicología. Vamos a tener el primer Andrés del Hilton, la noche, ¿te acuerdas? Sí, cuando ganó. Caracas, cuando ganó, y la del Zócalo, su discurso. Entonces vamos a tener un presidente dual, un presidente estadista, tal cual, ¿no? Y el otro, él no va a dejar la calle. Vamos a tener un presidente
callejero. Aquí lo vemos, Sí. lo vemos con Sí. los Él es representantes de los 68 pueblos originarios que le van a entregar ahorita mismo este bastón de mando. Mira cómo lo llevan de la mano. No, y él felizote. Sí, está sí, feliz. se ve muy, Ya muy, ves que dijo que él va a muy ser feliz. presidente de territorio, no de escritorio. Sí, eso es una frase Muy de él. muy de él y también la de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Ahí lo vemos también con su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien ha estado a lo largo de toda Pero esta... no está pintada, Beatriz. No, me es muy atención. sencilla. O sea, se ha cambiado de ropa 3 veces. Ojo, hay que ¿Ah, sí? notar Es eso. verdad, Esta es sí. el tercer cambio de ropa. Me gusta más ahora. Que cuando Sí, en la mañana. está muy bien. Luce muy bien. Y bueno, esta es la ceremonia, Tatiana, que estábamos esperando muchísimo. Es algo que no había ocurrido en otra toma de posesión. Tampoco esta celebración que está ocurriendo en el Zócalo. Esto es algo inédito, doctor Jalife. Sí, total. Y aquí lo vemos. Andrés es muy espiritual, le gustan mucho estos rituales. Y aquí vemos esta ceremonia tan bonita, que además empezó hace 2 horas. Llevan estos grupos indígenas en el Zócalo con el cofal, con el humo. Mira, si no me equivoco de las estadísticas, tenemos 10 millones de indígenas en México. Sí, Si no me equivoco. Entonces, son 12 millones. Bueno, 10, entre 12, 12, sí, entre 10 y más o 12, menos exactamente. dos, Sí, sí, ahí sí. Estás hablando, es una bueno, de 124 millones de habitantes. Mientras doy el ejemplo, muchos países de Latinoamérica optaron por la solución final con los indígenas. Estados Unidos con el Winchester acabó con sus indígenas. Yo creo que rescatar es una riqueza antropológica, estos 12 millones que tú citas de indígenas mexicanos. Y lo peor es que la mayoría vive en una profunda pobreza. Bueno, ya ves que ahora en México ya dividimos la pobreza en 2, para quitar la Sí. pobreza extrema y la pobreza. I could be up there tonight smiling like I love where they're hitting you shot after shot. These people, they hate your guts, shot. And then I'm supposed to... And you know, you got to smile. And if you don't...